Hola, bienvenidos a Un Profesor. Hoy vamos a tocar el sistema inmune. El sistema inmune es el sistema encargado de la defensa del organismo y vamos a hablar concretamente de cuáles son las células efectoras, los leucocitos, y cuáles son los tipos de leucocitos que conocemos. Entonces, el sistema inmune, como comento, está encargado de esta respuesta de defensa. Esto quiere decir que si entra algo extraño en el cuerpo, lo voy a atacar, pero también que si hay algo que funciona mal desde dentro, debo destruirlo. Entonces, para ello necesito la ayuda del ejército de leucocitos. Los leucocitos es lo mismo que decir glóbulo blanco. Un glóbulo blanco leucocito tiene una función de defensa. Lucha contra los antígenos. Los antígenos son cualquier molécula, partícula, sustancia que el cuerpo detecta como ajeno, como algo que no soy yo. Lo que voy a encontrar es que son sustancias, partículas que no expresan ciertas glucoproteínas que sí expresan las células que son mías. Ese es el principio de reconocimiento de los leucocitos. Si tienes, digamos, un DNI, que son glucoproteínas que demuestran que son mías, no te ataco. Si eres cualquier otra cosa, voy a por ti. ¿Dónde nacen los leucocitos? Nacen en la médula ósea roja y comparten su célula madre con otras células de la sangre. Todas las células de la sangre vienen de ahí, de la médula ósea roja. Y eso incluye glóbulos rojos, que son las células rojas, plaquetas, que sirven para cuando nos hacemos heridas, para coagular, y la célula blanca leucocito. Todas estas son hermanas, hijas de la misma célula madre hematopoyética. Poiesis, creación de células hemáticas, de la sangre. Nacer nace ahí. Ahora, madurar va a tener que desplazarse a través de los vasos linfáticos y de la sangre en los órganos linfoides. Ahí es donde crece y donde va a reconocer a su enemigo, a su antígeno, de manera que ahí es donde va a madurar. Entonces, concentrándonos ahora en los leucocitos o células blancas, vemos que hay dos tipos básicos. Uno, todos aquellos leucocitos que vienen de la línea mieloide, y otros que son los de la línea linfoide. Aquellos leucocitos de la línea mieloide, estos 5 son los más clásicos. El neutrófilo, que se encarga de la lucha contra hongos y bacterias, forma parte de la inmunidad innata, yo ya nazco con ello. Los monocitos, que son células que viajan por la sangre y que cuando llegan a un lugar donde hay un ataque se paran, se filtran en ese tejido y se quedan de residentes, madurando a macrófagos. Es decir, monocito se transforma a macrófago y su función es la de fagocitar, comer y destruir porquería. Los eosinófilos, que no tienen nada que ver con estos, sino que median la respuesta inflamatoria alérgica y me avisan y me ayudan a destruir parásitos grandes, como puede ser una tenia, un gusano. El basófilo es una fuente de histamina, sintetiza y almacena histamina, que es un mediador de la respuesta inflamatoria, que hace que cuando una zona sufre daño, por ejemplo si yo me corto, un basófilo libera histamina, lo cual hace que se me inflame la zona, se me acumule ahí agua, lleguen un montón de leucocitos, es decir, se encarga de toda esta respuesta de inflamación, dolor. Y el mastocito es parecido al basófilo, solo que está circulando en sangre y en un momento dado se para, mientras que el basófilo ya está parado en un tejido, está de residente. Esto es toda la línea mieloide, es diferente de la línea linfoide. Por ahora todos estos van a formar parte de la inmunidad innata, es decir, que ya nazco con ella. La línea linfoide tiene más que ver con inmunidad adaptativa, es decir, inmunidad que acaba de madurar después de la presentación con el antígeno.
En comparación con la línea de antes, que ya venía preparada para atacar y matar, aunque evidentemente hasta que no se encuentra el antígeno, si todo funciona bien, no lo hace, estos solo reaccionan después de que haya un primer contacto con el antígeno, entonces dicen, ah, vale, ahora lo reconozco, y después luchan. No maturan hasta ese encuentro. Esto es muy importante. Dentro de esta línea linfoide tengo los linfocitos T, que acostumbran a viajar poco por sangre porque están más bien residentes en tejidos, pero sí que pueden viajar en sangre para ser reclutados donde haga falta en el momento que sea necesario. Depende de las proteínas que expresen en su membrana, tenemos los CD4 o los CD8. Los CD4 son los helper o colaboradores, y esto es lo que hacen es reconocer un tipo de proteína propia, que es el MHC2, y lo que van a hacer es atacar virus, bacterias, células infectadas. Los CD8 son citotóxicas. Estos lo que hacen es matar directamente esa célula que está infectada, o virus o bacteria, pero de una manera diferente que las CD4, porque las CD4 cooperan enseñando este enemigo a las B, mientras que las CD8 se lo montan ellas solas y lo destruyen. Estas CD4 se hablan con algunos macrófagos que son presentadores de antígeno, y cuando ellas han reconocido el enemigo, se lo presentan a esta. Cuando el linfocito B reconoce ese antígeno o enemigo, dos cosas pueden pasar. O que se haga célula productora de anticuerpos, de manera que va a empezar a liberar esos anticuerpos que se van a unir al enemigo o antígeno para ayudar a destruirlo, o bien que van a ser células de memoria. No van a hacer anticuerpo, pero van a estar al loro para cuando vuelva a entrar un antígeno como ese, poder hacer una respuesta más rápida. Si estos están sobre todo en el tejido residentes, estos más bien están circulando. Es decir, circulando por sangre. Y por último tenemos los linfocitos natural killer, los NK. Los natural killer, sobre todo, lo que hacen es reconocer células que tienen marcadores de estrés o células que no tienen las proteínas que me hacen reconocer que soy yo. Es decir, células que tienen un DNI que no es el mío. Si tengo un MHC cambiado, que es una cosa que es algo propio de mí, eso la natural killer lo va a detectar y va a ir a por esa célula. Así es como reconocen bacterias o células infectadas. Esto es una pequeña introducción a lo que es el sistema inmune y a los leucocitos. Puedes encontrar más vídeos en el tema de inmunología y dejar tu comentario en esta página si tienes alguna duda. ¡Feliz estudio!